Puede que continuaran 3 días con sus noches sin dormir. La situación era extrema, no podían dormir y estaba la amenaza de ser asesinados. Finalmente, Greenhill se durmió y soltó el hacha. Pierce la cogió y se la clavó a Greenhill en la cabeza. Greenhill, el líder desde el primer día, había caído. Alexander Pierce fue el único preso que sobrevivió. Con el aporte de carne fresca, Pierce continuó una semana más hasta que, unos 50 días después de escapar, llegó a los distritos colonizados. Pero no eran la salvación que él esperaba. Después de saborear brevemente la libertad, fue capturado. Las autoridades quedaron perplejas por esta historia de canibalismo en el bosque. Simplemente no se la creían. Esencialmente, por entonces, los ingleses creían que los europeos no caerían en el canibalismo, que el cristianismo había civilizado a la gente hasta el extremo de que el canibalismo les resultaría imposible. Los funcionarios creían que se habían quedado en los bosques y que habían inventado esa elaborada fantasía para hacerles perder la pista. Por eso Pierce fue devuelto sin más a Macquarie Harbour. Y el recibimiento fue especialmente bueno, no por las autoridades, sino por los demás presos. Lo consideraron una especie de héroe, especialmente un joven llamado Cox. Thomas Cox empieza a insistirle para que le ayude a escapar. Cox presionaba muchísimo a Pierce. Le dice que tiene anzuelos y todo lo necesario para escapar. Pierce se muestra reacio. Ha pasado por esa experiencia y sabe que no es fácil. Pero a Pierce le quedaban aún años de trabajos forzados en Macquarie Harbour y aceptó. Los 2 hombres huyen de una partida de trabajo, se dirigen a los bosques y emprenden la fuga. Avanzan unos 5 días hasta llegar al río King. Pretendían cruzar el río nado para evitar la mortífera ruta interior que Pierce conocía tan bien. Pero al llegar al borde del agua, Cox se vio obligado a hacer una confesión crucial. No sabía nadar. Las opciones eran volver y ser azotados por escapar, o volverse y probar de nuevo por las montañas. Pero sabía que eso era imposible. Para él, allí estaba el Valle de las Sombras y la muerte. Cox trató de calmar a un airado Pierce, pero sus súplicas encontraron oídos sordos. Cox se convirtió en la siguiente víctima, asesinado y luego devorado por Pierce. Después de matar a Cox, cogió los muslos, las pantorrillas y la carne de los brazos, las partes que mejor se comían, y continuó su viaje. Sigue un par de días, y entonces le atenazan una terrible soledad y los remordimientos. Parece que se detuvo y se dijo que todo le daba igual, que ya no lo podía soportar. Se sentó en una punta de tierra y observó los barcos entrando y saliendo de Macquarie Harbour. Le hizo señales a uno y se entregó. Un marinero se acercó a la orilla, donde encontró al atribulado Pierce. Tenía comida, no le hacía falta matar a nadie. Cuando le pidieron que lo explicara, no supo cómo reaccionar. Por eso creo que para entonces se había hecho adicto a la carne humana. Pierce fue juzgado y hallado culpable de asesinato, como cabía esperar. Después de su condena buscó alivio en la religión. Deseando la absolución, confesó todas sus experiencias caníbales. Puede que salvara su alma, pero no su vida.
El 19 de julio de 1824, Alexander Pierce, el preso hambriento que se aficionó a la carne humana, pagó por su canibalismo con la horca. Cuatro marineros perdidos en el Atlántico Sur en un esquife de 4 metros. A cientos de kilómetros de la tierra más próxima y a punto de morir de hambre y sed, afrontan una lección inimaginable. ¿Debe sacrificarse uno para alimentar al resto? El 19 de mayo de 1884, la tripulación del velero Mignonette emprende un viaje rutinario a través del Atlántico. Su misión era llevar el barco desde su Inglaterra natal a su nuevo propietario en Australia. El Mignonette tenía una tripulación de 4 hombres. El capitán Tom Dudley, un patrón de veleros de regata con mucha experiencia y también devoto cristiano, y 3 tripulantes. Ned Brooks, que como Tom Dudley era un experto marino. Edwin Stevens, el encargado de la navegación. Y finalmente un grumete, Richard Parker, que era la primera vez que navegaba. Nunca había perdido de vista la tierra. Aunque Parker era nuevo en el mar, el Mignonette no. Era bastante viejo, tenía unos 14 años y habían tenido que repararle parte de la tablazón, cosa que se había hecho bastante mal. Los barcos en malas condiciones para navegar eran un problema crónico en el siglo XIX. Y la navegación, una ocupación peligrosa. El de marinero era el trabajo más peligroso, aparte del de minero. El mismo año en el que se hundió el Mignonette en 1884 también se registró el hundimiento de otros 550 barcos británicos. Y eso no fue lo peor. 3 años antes fueron 881. Esos son más de 2 al día. El Mignonette se sumó tristemente a esa estadística. Después de una semana de ser azotado por un mar tempestuoso, una gran ola cayó sobre el frágil barco el 2 de julio. El viejo velero no tuvo ninguna oportunidad. En 5 minutos había desaparecido. Aunque el capitán Dudley y su tripulación se pusieron a salvo en el esquife, estaban perdidos y con pocas esperanzas de ser rescatados. Era una embarcación muy ligera en medio del Atlántico Sur. Era diminuta y sin nada con que cubrirse. Las provisiones eran mínimas. 2 latas de nabos, una navaja, un cronómetro y un sextante. No habían podido salvar el agua potable. Igualmente de alarmante era el lugar del naufragio, a unos 1000 kilómetros de la costa más cercana. Santa Elena al norte y Tristán da Cunha al sur. El Cabo de Buena Esperanza estaba fuera de su alcance, a unos 2500 al este, y Sudamérica quedaba a más de 3000 kilómetros al oeste. Y aún peor, estaban lejos de la ruta de los vapores a El Cabo, donde hubiera podido descubrirlos un barco al pasar. El primer día los marineros fueron a la deriva, todos sumidos en sus propios pensamientos. Pero, tras 24 horas, la sed se les hizo insoportable. Estaban en los trópicos con un calor muy intenso. No tenían nada que les diera sombra para protegerse del sol. La sed fue un problema inmediatamente e iba a peor. Los nabos, agua de lluvia y una tortuga que capturaron les dieron un alivio temporal. Pero cuando se acabaron, sus cuerpos consumidos ansiaban dolorosamente comer y beber. A los 7 u 8 días, estaban a punto de morir de sed. Parker, el menos experimentado, no podía resistirse a beber el agua del mar que los rodeaba. Parker, no. No bebas. Es como un veneno que te mataría. Pero el agua salada solo deshidrataba aún más su atormentado cuerpo. Dudley comprendió que se les acababa el tiempo. Si no los rescataban rápido, su única oportunidad de sobrevivir sería optar por el último recurso de los marineros, la costumbre del mar. Matar a uno de ellos y devorarlo. Lo que se supone que se hacía era echarlo a suertes para seleccionar a la persona, seguidamente matarla y después repartirla. Eso es lo que se hacía. Era una práctica habitual y no era ningún secreto. El capitán Dudley planteó la posibilidad con tristeza. Simplemente dijo, tenemos que hacer algo. Y creo que con eso todos entendieron qué quería decir.
Aunque lo entendieron, se resistían, sobre todo Brooks. Sería mejor morir todos juntos. ¿Por qué morir 4 si uno puede salvar a 3? Vendrá un barco. Y puede que pase de largo. Estaban en un punto muerto. Pero después de casi 3 semanas sin ayuda, el joven Parker no pudo soportar más la implacable sed. La noche del 20 de julio, mientras los demás dormían, bebió agua del mar. Unas horas después, sus compañeros se despertaron y encontraron al chico enfermo de muerte. Al beber el agua del mar, Parker había sacado, de hecho, el palito corto. Si esperaban a que Richard Parker muriera, se le coagularía la sangre en las venas. No tendrían nada que beber y morirían. Ya sabéis lo que hay que hacer. No hablemos más de ello. No tiene sentido que muramos todos cuando uno puede salvarnos. ¿Qué hay de nuestras familias? El chico se moría de todas formas, nadie dependía de él, mientras que los demás estaban casados y tenían hijos. Si los hombres morían y no regresaban, sus esposas e hijos se convertirían en indigentes y podían acabar en un asilo. Creo que por esas razones pragmáticas el capitán Dudley dijo que Richard Parker debía morir. Tenemos que matar a Richard Parker. Cuatro marineros desesperados habían naufragado en medio del Atlántico Sur. Y después de casi 3 semanas perdidos en el mar, se enfrentaban a una muerte segura por hambre y sed. El capitán Tom Dudley tomó una atroz decisión. Dado que el grumete Richard Parker estaba sumamente enfermo por haber bebido agua de mar, decidieron sacrificarlo para que los demás sobrevivieran consumiendo su carne y su sangre. Dudley apuñaló a Parker en la garganta, recogiendo la sangre del chico al brotar de su cuerpo. Dudley y Stevens bebieron con avidez. Brooks, que había protestado enérgicamente ante la decisión de Dudley, no pudo resistirse. No es fácil hacerse una idea de cómo era Brooks. Sin duda, no participó activamente en el asesinato de Richard Parker, pero enseguida exigió su parte de sangre. Con la sed saciada de momento, los 3 hombres empezaron a consumir el cuerpo del chico. Crudo. La escena en ese bote debió ser inenarrable. Dudley descuartizó el cadáver de Parker y colocó trozos de la carne a secar al sol. El capitán, el oficial y el navegante flotaban en una poza llena de sangre y muerte. Pasaron 4 días más. La carne restante se estropeaba y la sangre se había acabado hacía tiempo. El 24º día de este horrible suplicio, cuando el capitán Tom Dudley temía que tendrían que volver a recurrir a la costumbre del mar, apareció en el horizonte un barco alemán. ¡Un barco! ¡Un barco! ¡Socorro! 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 Por suerte para ellos, el capitán del barco alemán vio su terrible situación y lo rescató. Durante 2 semanas, Dudley, Brooks y Stevens no hicieron más que comer y dormir, sanando lentamente sus cuerpos maltrechos. Cuando fue capaz, Dudley se reunió con el capitán del barco alemán. Dudley no ocultó el hecho de que habrían matado y devorado al otro miembro de la tripulación. Ahora, eso sorprendería. Sería desconcertante. En el mundo marítimo del siglo XIX no sería ninguna sorpresa. Había hecho lo más difícil, había hecho lo correcto. Había conseguido salvar a la mayoría de su tripulación. Miles de kilómetros en un bote descubierto sin agua. No había nada de lo que avergonzarse. Después de 3 meses en el barco alemán, la tripulación del Miñonet llegó a las costas de